En este tutorial aprenderemos a hacer esta cestita artesanal. Para ello necesitamos los siguientes materiales: el martillo, un clavito. Vamos a necesitar igual 7 tiras de la toquilla entera de 40 centímetros. Debe ser entero. También vamos a necesitar una tira de 25 centímetros. Igual vamos a necesitar una tablita de cualquier tamaño. Para empezar a hacer nuestra cestita vamos a agarrar las 7 tiras de 40 centímetros. Lo vamos a doblar a la mitad. Esta es la tira de 40 centímetros. Y en medio de la tira metemos el clavito a la mitad. De esta forma. Lo mismo haremos con las 6 tiras que nos quedan. Ya terminamos de meter las 7 tiras, ahora vamos a meter el de 25 centímetros. Dejamos un espacio y lo metemos en medio. De esta forma. Ahora el clavito lo vamos a poner en medio de la tabla. Lo que sigue es colocar los hilos de esta forma. Para que la cesta salga bien, el número de hilos debe ser impar. Por eso fueron 15 tiras. Ahora vamos a empezar a tejer, pero con este hilo que es la cuarta parte de la toquilla. El hilo mide 4 metros. Para empezar a hacer el tejido vamos a amarrar el hilo aquí, en este hilo. Este va a ser uno arriba, lo que sigue va a ser uno abajo, que es el punto básico. Después uno arriba, lo que sigue es uno abajo. Uno arriba, este va a ser uno abajo. El que sigue va a ser uno abajo. Este es uno arriba, lo que sigue es uno abajo. Acomodamos bien los hilos. Como ya terminamos con uno abajo, lo que sigue es uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Y como acá iniciamos con uno arriba, lo que sigue es uno abajo. Como pueden observar, ya terminamos de hacer la primera vuelta. Ahora lo que sigue es la segunda vuelta con el tejido básico. La primera vuelta fue uno arriba, ahora es uno abajo. Ahora lo que sigue es uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo.
Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta terminar la segunda vuelta. Ya terminamos de hacer la segunda vuelta, lo que sigue es hacer la tercera, haciendo el punto básico. Ya terminamos de tejer los 4 metros del hilo blanco. Como ya se acabó, lo vamos a meter por aquí. Ahora vamos a meter el hilo color azul, que este mide 3 metros. Como aquí metimos el color blanco que se gastó, ahora vamos a meter aquí el color azul. Ahora, como en este se tejió uno arriba, lo que sigue es uno abajo. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Y se sigue tejiendo el punto básico. Se ajusta el hilo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el clavo. Quitamos el clavito. Como pueden observar, ya está agarrando la forma de la cesta. Lo que sigue es ajustar los hilos para que agarre la forma y seguir tejiendo el punto básico. Como ya lo terminamos con el hilo color azul, lo vamos a pasar por aquí y guardarlo por acá. Ajustamos los hilos para que agarre la forma de la cesta. Como pueden observar, ya está agarrando la forma circular de la cesta. Para terminar la cesta vamos a utilizar este hilo que son 3 metros. Como terminamos el hilo color azul aquí, el hilo blanco lo vamos a meter antes. Y lo empezamos a tejer con el punto básico. Como el último fue uno abajo, lo que sigue es uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo.
Seguimos tejiendo hasta tener la altura deseada. Bajamos el tejido bien y seguimos tejiendo. Ya terminamos de tejer el hilo blanco, ahora vamos a guardar los hilos. Como este terminó en uno arriba, lo que sigue es guardar el hilo en la parte de adelante. Este, como se terminó debajo, se guarda en la parte de adentro. Aquí, como es arriba, se guarda adelante. Aquí, como está por detrás, se guarda adentro. Lo seguimos haciendo hasta meter todos los hilos. Ya lo terminamos de meter, ahora vamos a guardar este hilo. Lo vamos a meter por aquí. Cortamos el hilo. Igual vamos a cortar los hilos que sobran. Este hilo lo vamos a guardar por aquí, en esta parte. Cortamos los hilos de adentro. Lo que sigue es desatar el hilo que amarramos. Vamos a guardar el hilo en esta parte. Cortamos el hilo que sobra. Así es como queda, lo que falta es hacer nuestra asa. Esta asa es la que voy a colocar en la cestita. En la parte de arriba les dejo un enlace de cómo se hace. Agarro de un lado y lo voy a meter por dentro, cualquiera de los lados. Ahora voy a meter el otro lado, pero primero voy a contar todos los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lados. A la mitad sería 7.5. En el lado número 8 voy a meter la otra parte de la asa. Aquí es el lado número 8. Voy a meter la asa en la parte de adentro de la cestita para que no se note. De esta forma voy a seguir metiendo los hilos. Ya lo terminamos de meter, ahora lo vamos a cortar. El largo de la asa es opcional, este mide 15 centímetros. Y así es como queda nuestra cestita.